Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. Así que contento por eso. Tenemos con nosotros a Andresito, él es profesor de U y nos va a estar enseñando un poquito sobre lo que es el estrés. Así es que voy a dejarlo con ustedes, Andresito Castillo. Él es muy buena persona, realmente muy buena persona. Y tenemos el mismo meta en común, mejorar el mundito de cada persona y a través de los munditos mejorar el mundo. Así que ese es un buen concepto, a mí me encanta ese concepto y estamos logrando avanzar en este concepto. Dejo con ustedes a Andresito. Ok. Hola, buenas noches. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la instancia y también agradezco la paciencia porque, siendo muy sincero, venía corriendo, venía ya estresado, sí, de que venía tarde. Sí. Pues si de repente pasa aquí, mi esposa le decía a mi esposa, voy a hablar sobre el estrés y yo vengo estresado. Así que vengo con el estado emocional. Bueno, en este caso comentarles que, bueno, ya me había presentado igual anteriormente en este espacio, pero para quien no me conozca, me llamo Andrés Castillo, soy psicólogo clínico, hago psicoterapia, evaluación psicológica, es lo que más trabajo, pero también, como decía el doctor Elías, soy también docente en una universidad, donde también doy clases, de hecho, de manejo del estrés y además de otras asignaturas. Entonces, el día de hoy quería hablarles un poco sobre el estrés, intentar explicarlo lo mejor posible, pero también cómo se puede trabajar y por qué se trabaja de estas formas, por qué es efectivo trabajarla digamos, con ciertas técnicas, intentar argumentar, porque igual muchas veces quizás es difícil convencernos de aplicar ciertas técnicas porque quizá hemos intentado antes o quizá no le tenemos como quizá mucha fe a estas técnicas. Entonces, el día de hoy mi objetivo va un poco de mostrar esto, también suelo compartir las presentaciones que hago al grupo de WhatsApp, entonces también para que tengan acceso a esta información y ojalá que les pueda ser de utilidad en su día cotidiano. Es un poco el sentido, digamos, del día de hoy. Entonces, para esto, disculpen también que soy un poquito lento siempre con esto de compartir. De hecho, ahí me sale que creo que tengo que pedirle permiso al host, que es el doctor Elías, Te lo para... doy. Súper, Listo. gracias. Maravilloso. Entonces, comparto. Ya, entonces, esta es la clase. Bueno, la clase es que saqué un poco de una clase que hago, como les mencionaba, pero además también agregué otras cosas que anteriormente, hace mucho tiempo, le había compartido igual al doctor Elías, entonces hice como una fusión para, como le decía, tanto exponer sobre qué es el estrés, como también cómo poder abordarlo. Y también otra cosa, que si tienen alguna duda, consulta, algo no se me entiende, me pueden hacer preguntas, pueden ahí consultar en el chat, pueden levantar la mano. Yo encantado con responder las dudas que puedan tener. Entonces, bueno, lo primero es poder aclarar y darle en este caso, una definición a lo que es el estrés. Y dentro de esta definición igual vamos a diferenciarlo de lo que podemos llamar ansiedad y angustia. Esto considero que igual es clave porque a veces tendemos a confundir justamente el estrés con la ansiedad o algunos o estos dos con sentirnos angustiados, que van muy de la mano. Ahí vamos a ver que tienen cierta relación, pero hay ciertos límites y el tener esos límites claros nos puede ayudar a darle este nombre, decir, yo ahora me siento estresado o me siento con ansiedad. Y
puedo de repente incluso abordarlos de formas distintas. Hay estrategias que son mucho más eficientes para cuando me siento estresado y otras que son mucho más cuando me siento ansioso, por ejemplo. Así también, si alguno, por ejemplo, quizás requiere algún acompañamiento psicológico, uno puede ir como con la problemática mucho más clara, también como decirle, ¿sabes qué? Por lo que no se fue a un seminario y me dijeron que esto al parecer era estrés o esto era ansiedad, entonces ayuda a darle esta identificación. Entonces, cuando hablamos de estrés, nos vamos a referir a un conjunto de respuestas. Es un conjunto porque son tanto respuestas físicas como psicológicas que nosotros generamos cuando se presentan determinadas demandas a las que tenemos que afrontar. Ahora, las demandas que se presentan son de todo tipo, desde, por ejemplo, me levanto en la mañana y tengo que salir a trabajar, tengo que preparar el desayuno, por ejemplo, de los hijos, de mío, tengo que hacer esto otro, y esas demandas se están viviendo en el momento. Entonces, cosas cotidianas como empezar el día, cosas que después van sucediendo durante el día o cosas inesperadas que pueden aparecer y que tal vez no las tenía previstas, pero tengo que dar una solución a ello, tengo que resolverlo. Todo eso son situaciones que se presentan como determinadas demandas. Ahora, puede pasar que algunas yo las considere más estresantes que otras, e incluso algunas considere que no son estresantes porque el nivel de estrés, si yo hago una nivelación del 1 al 100, quizá hay tareas que ya las tengo tan fácilmente, digamos, abordables, así como que yo me la piden y yo lo hago, que no lo considero estresante. Entonces, muchas veces yo digo, para mí lo estresante, claro, es lo que yo identifico que es problemático, que me siento estresado, pero realmente la respuesta de estrés la tenemos con todo lo que sea que nos demande, el mundo, el ambiente, nuestro entorno. Pero entonces notamos, y aquí es muy importante, que hay situaciones que son estresantes que no las consideramos estresantes porque son de niveles bajos de estrés. Y esto abre la posibilidad y de esto va un poco este tema de cómo abordar, regular nuestra reacción o respuesta con el estrés, que se busca que las situaciones que consideremos que sean muy estresantes, porque la respuesta que generamos es muy alta, disminuirla y llevarla casi al nivel de las que son menos estresantes. Ahí entendemos que a todo lo que nos pide el entorno, nosotros respondemos con estrés, pero vemos que hay cosas que nos estresan menos, al punto que algunas ni las notamos que son estresantes, pero otras que sí, son muy estresantes y eso nos genera mucho conflicto o es muy agotador. Entonces, claro, el foco va a estar en las que son más estresantes, pero para que bajemos el nivel de estrés. Entonces, estas respuestas, por lo tanto, yo le decía que hay respuestas físicas, por ejemplo, que haya tensión muscular, que duele la espalda, el cuello, que son como las zonas más habituales de tensión que uno puede sentir. Y también puede haber dolor de cabeza. Entonces, cuando hablamos de respuestas físicas, nos referimos a estas respuestas que son, digamos, más biológicas, que nosotros, ¿cierto? No las podemos controlar, pareciera que no las podemos controlar directamente, pero vamos a ver que hay técnicas que son para intervenir en ellas. Luego están las respuestas psicológicas, que aquí se separan en que hay respuestas psicológicas de tipo emocional, que yo quizás me siento frustrado, por ejemplo, que tal vez me están pidiendo una tarea, la estoy intentando resolver y quizás no hay tiempo, quizás tengo muchas cosas al mismo tiempo, entonces no sé con cuál partir y estoy intentando hacer todo al mismo tiempo y eso es muy frustrante y así. Y ahí aparece el sentimiento, la sensación de frustración. Ese es un tipo de respuesta psicológica, las que son emocionales o sentimientos. Y tenemos después otro psicológico que sería, le llamamos cognitiva o de pensamientos, que es, por ejemplo, cuando me piden hacer algo o tengo que hacer algo y pienso en ello y el solo pensarlo me estresa.
o lo estoy haciendo y, y me estoy estresando, que estoy pensando, "Oh, es que esto es estresante, que esto es molesto, que esto es tedioso". Quizás no lo estoy diciendo para que nadie me escuche, pero yo lo estoy pensando, lo estoy diciendo a mí mismo. Y eso contribuye al estrés. Vamos a ver que estos pensamientos como que pueden estar reforzando que yo me sienta estresado. Pero también vamos a ver qué es la forma que tengo para lidiar con eso. Entonces tampoco es que yo tenga que dejar de pensar eso, nada más que comprender de que estoy estresado y claro, esto es estresante y lo voy a pensar. No, no pasa nada, así como no es raro si pienso que algo es estresante y molesto. Pero es importante darse cuenta de que, qué es lo que pienso cuando me estreso. Y ya la última psicológica que consideramos es la de la conducta, cómo actuamos en esa situación. Hay a veces gente que se queda callada porque está focalizado en lo que está haciendo, pero claro, esa es su conducta. Me quedo focalizado, pero de repente quizás algunos, no sé, suspire, otros quizás se molesten en términos de hacer quizás un gesto. eh, Puede ser que levantemos la voz cuando estamos estresados y hablemos más fuerte, pues, sumamos el volumen de la voz cuando estamos hablando. Podemos hacer algún gesto, ¿cierto? Con las manos, movernos. Entonces, y todo eso es parte de la respuesta que estamos generando en esa situación que se nos está haciendo esta demanda de estrés. Entonces, aquí nosotros podemos, y esta es una tarea que yo hago mucho en mi consulta, es de repente hacer esta nivelación, como del 1 al 10, que es lo que te estresa a nivel 1, así como muy poquito, y cómo respondes, cómo te sientes, qué tan frustrado, no hay frustración, qué piensas, cómo actúas, y así vamos aumentando hasta el nivel 10 o 7. Como aquí en Chile las notas son del 1 al 7, a veces se nos hace más fácil esa identificación de ponerle la nota del 1 al 7. O hay personas que se sienten mejor con el 1 al 10. Cada uno lo puede hacer así como a forma personal y con eso identificar qué situaciones, en qué situaciones me siento un 10, en qué situaciones me siento un 8, un 6, un 5, un 4, un 3, 2, 1 y qué respuesta aparece. Cuando yo tengo claro esto, de qué tipo de, qué situaciones, en cuáles me estreso más, en cuáles me estreso menos, ahí yo puedo identificar en cuáles, por ejemplo, la respuesta de estrés, como decía, es de un nivel más bajo. Podríamos decir que en esas yo me regulo mejor, me estreso, pero poquito. Entonces tengo más control de esa situación. Y en otras, ¿cierto? Donde me estreso más, no tengo tanto control. Y con esto buscamos que yo sepa primero que hay situaciones que sí tengo más control. O sea, no en toda situación yo pierdo, cierto, quizás la paciencia, hay situaciones en que lo consigo. Cuando hablamos de situaciones, yo me puedo imaginar, en decir, puedo imaginar la casa, el trabajo, lugar de estudio, si hay aquí alguien que vaya al colegio, a la universidad, instituto. Por ejemplo, si alguien asiste a la iglesia o asiste, o cuando se junta con los amigos o las amigas o va a visitar a la familia o familiares. Yo, cada situación, cada contexto, yo lo puedo usar como ejemplo y ver cómo lo afronto. Puede ser que en algunos contextos yo lo afronte mejor y en otros quizás no me va tan bien, pero saber que en algunos me va mejor ya me da al menos un primer pie de saber que quizás no me pasa siempre que reacciono muy fuerte, o me estreso mucho, sino que hay otras que me estreso poco. Y esto le estoy dando mucho porque en consulta me pasa a veces que mucha gente viene solamente como del, claro, de que me pasa esto y estoy muy mal, pero le cuesta a veces o dar cuenta que hay situaciones que lo hace mejor, que lo afronta mejor. Y dar cuenta que hay situaciones en que lo afronto mejor me puede ayudar, porque reconozco en mí mismo o en mí misma que hay situaciones que manejo mejor la situación. Y eso usarlo para poder tomar como ejemplo cómo lo afronto en esa situación. ¿Por qué me va mejor en esa situación? ¿Qué me ayuda a que lo afronte mejor en esa situación? Y ver de todas esas cosas cuáles me las podría llevar a la situación donde tal vez no lo afronto muy bien, donde tal vez me cuesta más, donde es más difícil. Entonces, ya con este puro ejercicio de identificar como las respuestas que yo genero y darle estos niveles, ya de los propios recursos que ustedes tengan,
como sin yo haberles todavía enseñado nada, así como ya con la propia experiencia personal donde haya niveles de estrés más bajos y cómo respondo a ello y en qué me apoyo en esas situaciones. Ahí donde hablamos, yo hablo en la consulta y ya está tu propio repertorio de, digamos, de herramientas que ya traes desde antes, que te puede servir y es importante darse cuenta de ese repertorio. Entonces, luego ya pasamos a decir, bueno, ahora veamos cuáles podemos ir aprendiendo. Ahora, ansiedad. Yo les mencionaba que vamos a distinguir estrés con ansiedad. ¿Cuándo podemos hablar de ansiedad? Cuando percibimos una situación que la consideramos amenazante. O sea, por eso es percepción. Yo percibo, yo interpreto que hay una situación que se vuelve amenazante y esto puede ser de forma real o imaginaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí con la del estrés? Bueno, en que la del estrés yo estoy respondiendo ya a una demanda, a algo que ya está sucediendo. Cuando es ansiedad, yo todavía no estoy en la situación. Por ejemplo, digamos que yo me estreso en el trabajo, entonces yo llego al trabajo, digamos, me cargan esto, me siento estresado. O estoy en la casa y tengo que hacer X cosas y me estresa. Y yo lo estoy haciendo y, ok, estoy estresado. Pero el sentirme ansioso pasa de forma antes. Yo, por ejemplo, antes de llegar al trabajo, antes de ponerme a hacer eso, antes de que esto suceda, y yo empiezo a imaginar, empiezo a pensar cómo va a suceder, qué va a pasar, empiezo a pensar cómo esto va a suceder. Por eso es siempre esta parte de percibir que esto puede ser peligroso, o puede ser amenazante. Y ojo, que esto también tiene un sentido muy funcional. Y cuando hablo de funcional, me refiero a que nos sirve, porque puede ser que de repente vayamos en la calle y veamos que cierta parte de la calle se puede ver media peligrosa. Hay poca luz, no sé, algo me dice que por ahí no, lo interpreto como amenazante, entonces mejor me voy por otro lado, aunque no pasó nada, ¿verdad? Pero yo interpreto que puede ser amenazante, así como también puede ser que yo vaya a hablar con alguien y veo que viene y quizás viene molesto, y yo ya percibo que quizás es mejor llevar las cosas con calma, porque tal vez la conversación podría no salir muy bien. Eh, Me acordé de un ejemplo de mi esposa que cuando su jefa no anda de buena, quizás no le va a dar día administrativo. Sí. Ya sabe que si anda de buen carácter, claro, y la ve de lejos, dice, ya si anda de buen carácter, sabe que es una buena oportunidad para el día administrativo, si no, no. Entonces, pero no necesariamente, y eso es importante, y yo al final uso aquí muchos recursos como cognitivos, yo lo pienso, lo imagino, por eso esto puede ser real o imaginario, en el fondo, porque puede que suceda, puede que no. Y hay ocasiones también de personas que de repente les pasa que dicen voy a un lugar y me da ansiedad, me siento miedo, o siento nerviosismo, o siento preocupación. Estas palabras, miedo, nerviosismo, preocupación, tienden a aparecer mucho cuando yo siento ansiedad. En el fondo, la ansiedad se suele definir como un miedo real o imaginario a una situación o de forma generalizada. Hay personas que de repente, sin darle un contexto específico, por ejemplo, dice, ¿sabes qué siento ansiedad? No sé por qué, aparece de la nada. Y otras personas que lo pueden identificar a algo específico. Por ejemplo, personas que dicen, me da ansiedad cuando voy a un lugar con mucha gente, o un lugar muy pequeño, muy cerrado, o un lugar, por ejemplo, en particular siempre me ha dado ansiedad ir a este lugar o a este tipo de lugares. Entonces, hay una reacción de miedo, ¿verdad? Yo siento miedo, y además físicamente hay ciertas sensaciones físicas que son muy claras o son muy marcadas de la sensación de ansiedad o de miedo, que pueden ser sudoración en las manos o sudoración excesiva, puede haber palpitación de ritmo cardíaco más acelerado, que sienta que el corazón se me late más fuerte, puedo tener dificultades para respirar, palpitación del ojo, algún tics. Entonces, estas sensaciones de nerviosismo, de miedo, se acompañan con estas respuestas fisiológicas. Y
pensamientos, como les mencionaba, relacionados a lo que pudiese suceder, ya sea que pase o no, pero este pensamiento como hacia futuro. Entonces, esto nos puede llevar a estar en estado de alerta, en tensión, pero en una tensión para reaccionar, a diferencia del estrés, que es una tensión donde yo estoy reaccionando porque estoy en una situación que me están demandando algo y yo tengo que resolver esa situación. Entonces yo le decía que esa tensión de la espalda, del estrés, es porque estoy, no sé, realizando esta actividad y quizás tengo poco tiempo, entonces tengo que apurarme, mientras que cuando hablamos de ansiedad es una tensión porque no sé qué va a pasar o yo creo que va a pasar algo y tengo que estar preparado para eso, entonces hay una tensión, pero por una razón distinta. Entonces yo a mi estudiante les suelo hablar mucho que el estrés es más del momento presente, que es lo que está sucediendo en el momento y lo estás viviendo, y la ansiedad está mucho más relacionada con lo que pudiese pasar en ese posible futuro, mucho más desde lo que estoy pensando sobre lo que puede suceder. Y por lo tanto, eso me puede llevar a esa ansiedad. Ahora, yo les decía que hay estrategias que son distintas de abordar, porque yo les decía que en el caso del estrés, y es lo que ya vamos a ver, hay estrategias más relacionadas a la respuesta física, la respuesta fisiológica. Mientras que con la ansiedad, ahí yo les voy a comentar un poco que las estrategias más efectivas cuando hablamos de miedo, de nerviosismo, suelen estar más relacionadas a exponernos a situaciones que nos generan miedo o nerviosismo. Pero no es una exposición así tirarnos a la vida, porque así no es, no funciona. Más bien es una exposición, y le llamamos exposición progresiva. Esto cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de situaciones que nos generan miedo, nerviosismo, la exposición progresiva es que hago eso mismo que yo les planteaba de los niveles de, ya que del 1 al 10 que genera miedo nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así hasta el nivel 10. Y se trabaja con los niveles más bajos primero. Así como ya, la idea es exponerte a lo que te genera miedo nivel 1, nivel 2 e intentar exponerse mientras que yo hago algo que me gusta. Y le voy a dar un ejemplo concreto. Una persona que me diga, le tengo miedo a la oscuridad y me gusta escuchar a los Beatles, por ejemplo. Entonces puede ser el experimento, el miedo a la oscuridad en nivel 1, o sea, me da poquito miedo, pero que le tengo un poquito de miedo, le tengo un poquito de miedo. Hay otras cosas que me dan miedo, pero esto es nivel bajo, ¿ok? ¿Y te gusta escuchar los Beatles? Perfecto. Intentemos exponernos al miedo de forma, o sea, exponernos a la oscuridad de forma voluntaria durante 5 minutos, una exposición que no sea muy extensa en el tiempo, y si el miedo empieza a aumentar, tú te retiras, prendes las luces, pero si el miedo se mantiene, nos quedamos ahí el tiempo que hemos visto e intenta escuchar esa música que te gusta mientras que lo estás haciendo. Si no se puede hacer al mismo tiempo, hazlo justo después. Como que termina la actividad, ¿ok? Cumpliste el tiempo o cumpliste con exponerte y al terminar te recompensas porque lo lograste, lo hiciste, no cumpliste con el tiempo, no importa, te expusiste. Hiciste 1 minuto, está muy bien, es 1 minuto. Lo importante es que al cumplir con la exposición de forma voluntaria y luego de eso, al recompensarte, va a cambiar y va a ir cambiando la relación con eso que te da miedo. Va a empezar a disminuir a medida que uno lo sigue manteniendo. Entonces, esto de la exposición progresiva ha sido algo que se ha visto que tiene mucha efectividad para tratar temas de ansiedad, pero hay que hacerlo con cautela, pues de forma progresiva. Por esto, obviamente, esto igual siempre se sugiere que si hay un tema de ansiedad grave, que uno diga, sabes que esto me supera mucho, es difícil que yo lo pueda manejar, siempre se sugiere asistir con algún profesional para poder hacer un protocolo, un programa digamos, de terapia que sea acompañado y que usted igual le puede mencionar. Yo estoy buscando una terapia de exposición, por ahí un psicólogo lo escuché hablar de esto, me hizo sentido, me gustaría trabajar esto que me genera ansiedad y así. Eh, y bueno, finalmente, para terminar con esta parte explicativa, a hablar de angustia, cada persona lo puede definir en su propio término y de forma general podemos referirnos como un estado de malestar
que de sufrimiento, incluso podemos hablar aquí de tristeza, también se puede hablar de miedo o de frustración, pero cuando ya se mantiene incluso después, por ejemplo, de, digamos, yo algo me estresa, como puede ser, no sé, el trabajo o otra situación, pero después salgo del trabajo y sigo frustrado, aunque ya no estoy expuesto, pero la frustración se mantiene. Algo me genera miedo, pero ya estoy, no sé, fuera de esa situación de miedo y sigo con miedo. Entonces la sensación de malestar se mantiene. Y ahí es donde muchas veces se habla de angustia, porque la persona ya quizás todo el tiempo o de forma muy frecuente se siente de esta forma y es una sensación que se escapa muchas veces del control de uno. A diferencia de cuando hablamos de estrés de forma puntual, porque voy a un lugar y yo sé que este lugar me estresa, o yo sé que se me da miedo la araña y sé que si veo una araña me da miedo. Pero ya cuando hablamos de angustia podemos referirnos a un estado afectivo. Un estado es algo que se mantiene constante en el tiempo y este estado constante quizás me cuesta cambiarlo. Me cuesta quizás sentirme alegre, quizás me cuesta disfrutar algunas cosas. Entonces es un estado que yo mantengo en el tiempo y que puede, y que aquí también se plantea mucho el también solicitar ayuda. Si es que yo me siento con este estado para poder revertirlo, para poder cambiarlo, para que sean menos situaciones en que, o de forma más puntual, que yo sienta miedo, tristeza, o frustración o enojo y no sea un estado que se mantiene constante. No sé si hasta acá hay alguna consulta, duda, ya que lo que viene ahora es un poco hablar sobre una técnica, como le decía, que es para el estrés, como para regular un poco esta respuesta del estrés, pero no sé si antes de avanzar puedes haber alguna duda o consulta. El chat tenemos algunas cositas, veamos. Dice, hola, al micrófono no sé qué le pasa, dice Yesenia. Eh, Ay, no me digan que no se escuchó nada de lo que dije. no, sí se escuchó. No sé, el micrófono de Yesenia el que no se escuchaba. No, fue solamente el de Yesenia. No, las preguntas eran precisamente porque no se podían conectar bien. No, Ah, ok, entiendo. Ya. Bueno, aquí al menos en la reunión no veo preguntas en el chat de Zoom, así que digamos. cualquier cosa, vamos bien. Eh, pues obviamente cualquier duda la pueden ir planteando. Entonces, cómo regularnos frente al estrés, frente a una situación de demanda que queremos que la reacción, la respuesta sea menos intensa? En este caso, lo que se busca es modificar las respuestas que generamos. Yo le decía, a nivel físico hay una respuesta de tensión, ¿cierto? Hay una respuesta quizás de acelerarnos, a nivel emocional puede haber una respuesta de frustración, a nivel de cognitiva puede haber una respuesta de algún pensamiento, pero de estas tres, y a nivel motor, visible, ¿cierto? Alguna conducta que yo estoy realizando, y de estas tres, la que podemos modificar o atender de forma más directamente o más, y de forma más rápida, van a ser las de tipo físico. Va a ser lo que estoy quizás haciendo, por ejemplo, en temas motores, eh, más que la emocional o la cognitiva. No es que no se puedan modificar, de hecho se pueden modificar a través del cambio de la respuesta física. El tema es que abordar directamente la respuesta emocional o la cognitiva puede ser más difícil porque esto va a requerir cambiar, por ejemplo, lo que estoy pensando y a veces me cuesta porque algo, esto que estoy pensando, que puede ser para mí estresante o molesto, cambiarlo no es tan fácil. Así como decir, bueno, cambiaré lo que siento, como que decir, estoy frustrado y de repente decir, ah, ya, dejo de sentirme frustrado. No sé, como que hago un switch, apago un botón y no es tan fácil. Incluso aunque la situación terminó, puede que la sensación de frustración se pueda mantener un rato en el tiempo. Entonces, los que es más directo va a ser lo que, en este caso, lo que estoy haciendo. Si, por ejemplo, me estoy moviendo, si, por ejemplo, no sé, estoy levantando la voz, si estoy hablando mucho, lo que sé que esté haciendo, a eso es lo que yo puedo intentar
modificar. A eso intentar darle un freno, entendiendo que si bien es mi forma de responder frente a esta situación de estrés, me doy cuenta, y ahí por eso lo que decía el de los niveles, si yo comparo la de nivel 1 con la de nivel 10, probablemente la forma de responder en términos de lo que hago o digo puede ser muy distinto a lo que hago o digo cuando es nivel 1 contra nivel 10. Y probablemente actúo de una forma mucho más tranquila cuando estoy en nivel 1 de estrés comparado cuando estoy en nivel 10. Y lo que queremos hacer es intentar imitar lo que hago en nivel 1 en los niveles superiores, ya sea en nivel 5 6 7 8 y finalmente el nivel 9 o 10. Entonces, lo que quiero hacer es imitar lo que hago en los niveles más bajos, porque ahí la respuesta física, motora que yo hago en nivel 1 también se acompaña de un nivel de emoción más bajo. No es que yo me sienta tranquilo físicamente en nivel 1 y esté frustrado a nivel 10. Es que estoy tranquilo o estoy un poco frustrado, estoy pensando en la situación, pero no tanto, y me veo más calmado, estoy hablando más relajado, y eso pasa en el nivel 1. Entonces, y lo que yo puedo intentar modificar directamente es eso que se ve, es cómo hablo, cómo reacciona mi cuerpo, y desde ahí es que se va a ir modificando los pensamientos, la emoción, la afectación, va a ir regulándose. Es como si yo fuese, en este caso, viendo cómo ir desacelerando la respuesta general, y para eso se desacelera primero desde lo que es físico, y esto va a ir desacelerando lo psicológico. Entonces, se plantean para esto lo que llamamos técnicas de relajación. Y esto entendiendo que lo que buscamos es un estado similar a un estado de tranquilidad. Entonces, para poder conseguir cierto estado de tranquilidad necesario digamos, estas técnicas que nos lleven a relajarnos. Que no necesariamente vamos a sentirnos relajados. Puede que nos sintamos todavía estresados o tensos, pero la sensación de relajación lo que hace es disminuir esa sensación de estrés o esa sensación de tensión, y puede hacerla más manejable. Entonces, esto en cierta medida busca hacer una de cierta desconcentración muscular y mental de lo que es estresante. A un estudiante mío de repente le decía, por ejemplo, aplicar esto cuando, no sé, estás discutiendo con alguien y de repente te desconectas de la situación de discusión, dejas de discutir, por ejemplo, te callas, observas nomás a la persona y te desconectas. Puedes ponerte a pensar en algo relajante. Y por eso lo cognitivo es difícil. Entonces decía, primero partimos con callarnos, que es lo más fácil. Empezar a imitar qué hago yo cuando estoy menos estresado. Quizás me pongo no sé, a jugar con las manos. Aunque pareciera que no tenga nada que ver con la discusión, incluso puede que la otra persona se quede desconcertada por lo que estoy haciendo, pero estoy imitando lo que yo hago cuando estoy poco estresado. Entonces, aunque no pareciera que tenga ninguna relación, y las técnicas de relajación también pareciera que no van a tener mucha relación, porque vamos a ver que una de ellas es controlar la respiración. Ahora, entre las diversas técnicas, yo las clasifiqué en tres tipos. Lamentablemente aquí la imagen de la primera no se ve. Voy a ver que ahí después cómo la cambio. Pero todas apuntan a controlar el movimiento o lo que hacemos. Y esto incluye cómo respiramos, cómo nos movemos, la posición que estamos teniendo. De repente quizás yo me doy cuenta que cuando estoy muy estresado, tal vez, por ejemplo, quizás me levanto de la mesa, y cuando estoy poco estresado estoy sentado. Entonces voy a imitar ese estado sentado. Voy a ver que quizás respiro más calmadamente cuando estoy poco estresado, y quizás me empiezo a notar que cuando estoy muy estresado y quizás por levantar la voz me empiezo a agitar mucho y la respiración se aceleró. Entonces tengo que a relajar esa respiración. Y en algunos casos, si es que a alguien le gusta esta idea de la meditación o el yoga,
Quizás es raro si en la discusión no se pone a hacer yoga en el momento, pero bueno, quizás le puedes pedir 5 minutos a la persona y te vas a otro lugar y puedes ir a hacer meditación o yoga. O en otro momento uno lo puede practicar. Ahora, lo que sí vamos a ver ahora es algo que sí podríamos aplicar en un contexto de estrés. Por ejemplo, quizás vinculado con alguien más, ya sea una discusión, independiente del tipo, que son las de respiración. No necesariamente tenemos que estar sentados como la monita que se ve ahí, ¿cierto? No necesariamente tenemos que estar discutiendo con alguien y de repente sentarnos en esa posición y poner a respirar. Pero sí vamos a ver que los ejercicios de respiración tenemos que al menos tomar en cuenta estos tres elementos. Uno es que le tenemos que dar un tiempo de duración de 2 a 4 minutos. A veces pasa que cuando estamos en una situación de estrés es difícil controlar el tiempo. Ahí es buena idea tener un reloj a mano o el teléfono y quizás en ese momento darnos el tiempo de poner el cronómetro o ver simplemente la hora y decir ya son las 8:47. Entonces voy a darme 2 minutos para cambiar lo que estoy haciendo, cómo estoy respondiendo en este momento e intentar imitar estas técnicas de respiración. Lo de Noé lo voy a agarrar después porque tiene bastante contexto ahí, así que lo vamos a tocar. Vamos a avanzar primero con esto y después tomamos lo de él. Y aparte de darse 2 a 4 minutos, que se van a pasar curiosamente lentos cuando los fijamos en el tiempo, curiosamente cuando miramos el reloj se pasa lento, pero vamos a enfocarnos en el tiempo. Y esto es muy como del aquí y ahora, no sé si esto alguna vez lo han escuchado, como el darnos el momento presente, decir, bueno, estoy aquí, estoy ahora, y cada vez que hagamos una técnica de respiración, siempre va a tomar aire por la nariz y vamos a botar por la boca. Y finalmente considerar que vamos a presentar, bueno, ahora un ejercicio de los muchos que podemos hacer. Y en este caso hablamos de la respiración 4-7-8. Tiene este nombre debido a que la inhalación, que es cuando tomamos aire, tenemos que hacer que dure 4 segundos. Mantener el aire tiene que durar 7 segundos. Y luego botar el aire tiene que durar 8 segundos. ¿Por qué esto? Porque hay que mantenerlo. Porque quizá alguien diga, yo nunca me concentro si mantengo la respiración. Ahora, pensémoslo de la siguiente forma. Si estoy acelerado y mi ritmo cardíaco, ¿cierto? Se aceleró, estoy agitado y ya, y me voy a tranquilizar, me voy a relajar, necesito que ese ritmo cardíaco disminuya, necesito hacer esa desaceleración. ¿Qué hace? ¿Qué genera esa desaceleración? Ese tiempo de pausa, esos 7 segundos. Entonces, el respirar 4 segundos para tomar aire, pero luego tener que mantenerlos por 7, va a empezar a hacer que el corazón empiece a desacelerarse. Va a empezar a hacer que yo esté concentrado en el aire. Cuando yo y tengo que mantener el aire, estoy concentrado en mantenerlo. Entonces mi concentración ya no va a estar en lo que estaba pensando, en lo que estaba sucediendo, mi atención va a estar concentrada en aguantar esos 7 segundos de respiración. Y luego tengo que botar el aire muy suavemente para que dure 8 segundos. Porque 8 segundos no suena mucho, pero al momento de botar aire es harto. Entonces, ¿cómo me dura tanto tiempo botar aire? Muy suavemente, así como abrir la boca muy poquito y dejar que salga así como muy suavecito, como cuando se pincha la rueda de neumático y suena y va de a poquito. Y eso obliga a hacer algo relajado. Yo no tengo por qué sentirme relajado, pero para poder hacer esa digamos, digamos, ese botar el aire que dure tanto tiempo, me obliga a mí a tener que, de cierta forma, fingir, por así decirlo, un estado de relajación. Ahora, si yo me siento relajado, no lo estoy fingiendo, pero si estoy alterado, si estoy estresado, claro, estoy como fingiendo hacer algo, aunque yo no me sienta así. Y el hecho es ese, es que al actuarlo, eso va a ir haciendo que progresivamente yo sí me sienta relajado.
Entonces, eh, yo, por ejemplo, muchas veces uso los mismos dedos para contar y le digo a la persona, bueno, podemos partir con los dedos y decir puños cerrados, por ejemplo, o puños semicerrados, y digo, bueno, vamos contando. Y digo, tomamos aire y vamos con la nariz y vamos, mantenemos y botamos. Y repetimos, mantenemos y botamos. Y esto, hacerlo por 2 a 4 minutos. Si quieren, podemos hacer un par de veces más. Pueden hacerlo con las manos y las manos y vamos viendo qué sucede. Tomamos aire, mantenemos, botamos. Una vez más, tomamos aire, mantenemos y botamos. Última vez, tomamos aire, mantenemos y botamos. ¿Ok? Importante, estas respiraciones yo las puedo adecuar. Esto en consulta lo vemos mucho con el consultante, por ejemplo, este mismo ejercicio, esta misma interacción, lo hacemos en el momento y les pregunto, ¿te sientes un poco más relajado? Ya sea a nivel físico, que la tensión física que hayas sentido disminuyó un poco, no tiene que ser mucho. Si es un poco, es un gran logro, porque es la primera vez que lo estamos haciendo. Entonces, o la sensación de frustración, de molestia, bajó un poco en ese nivel que teníamos del 1 al 10. Si estábamos en un 5 bajó un 4. Si los pensamientos pararon por un momento, o sea, mientras que estabas concentrado en la respiración, esos pensamientos no tomaron lugar en ese momento, entonces hacemos esa evaluación. Y finalmente, la conducta. Bueno, tuviste que estar respirando, tuviste que estar haciendo esto del... ¿Pudiste reaccionar como suele reaccionar? Si, por ejemplo, alguien me dice, cuando estoy así estresado, no sé, levanto la voz. Ahora que estaba respirando, ¿pudiste levantar la voz? No, porque estaba respirando. Exacto. Sí, tuviste que cambiar la conducta. Hubo un cambio en ese sentido. Entonces, desde ahí, desde ese cambio de la conducta, ver si las otras respuestas, la física, que es la tensión, la emocional, que es la frustración, y la cognitiva, que son los pensamientos, ver si desde esta respuesta física motora hubo cambios en las otras y ver si es que hubo, cuál fue el cambio. Ahora, cosas que lo pueden hacer más efectivo va a depender mucho de la historia personal de cada uno. Hay personas que les sirve mucho más si, por ejemplo, se enfocan en algo. Hay gente que me dice, si yo, no sé, pues me quedo mirando el reloj y veo los segundos, en vez de contar con los dedos, se me hace más efectivo. Perfecto, lo haces mirando el reloj. ¿Sabes qué me funciona mejor quizás con menos luz? Porque tal vez estoy en un lugar con mucha luz, me molesta, me distraigo. Entonces, ok, hay que buscar un espacio con menos luz. Esta fase de entrenamiento en que yo lo hago sin estar expuesto a la situación estresante, la idea es hacerlo en un lugar lo más idóneo posible, donde yo me sienta cómodo, donde yo lo pueda trabajar calma y luego lo tendré que llevar a esa situación estresante. Pero ya primero lo habré entrenado, ya primero lo habré adquirido, lo habré aprendido y luego toca ponerlo en práctica en la situación que ya va a ser un poco más difícil. Y por eso es importante partir con situaciones menos estresantes. Esto es como por niveles. Partimos por el nivel más bajo y luego progresivamente, a medida que vamos superando los niveles más bajos, vamos avanzando con los niveles más difíciles. No sé si alguien esta técnica se lo ahora
¿Tuvo algún efecto? ¿No lo tuvo? También es válido decir no tuvo efecto. Pasa, ahí puede pasar. Pero eso, me gustaría saber un poco también qué les ha parecido este ejercicio. Yo lo practico con gente que llega con demasiado nivel de estrés, ansiedad en la consulta, o también les pido que oren, porque también son dos mecanismos de escape parecidos a la meditación o al yoga. La oración tiene un efecto bastante espectacular también. Pero este ejercicio en forma específica es muy parecido al ejercicio que le hemos hablado anteriormente, que cuando llega una persona con crisis de pánico, a veces le colocamos un hielo en la mano y le pedimos que se concentre en el hielo o le hacemos este ejercicio de la respiración. En ambos casos funciona. Ahora funciona mejor el de la respiración porque hay un mecanismo fisiológico. Hay ciertas cosas que pasan fisiológicamente que son bastante positivas. Me alegra que ayude en este caso y claro, hay otras cosas que son más como le llamamos como, eh, sí, en el momento de la respiración, sí, no es raro si después puede volver como una sensación de fatiga o molestia, pero si en el momento de la respiración consigo un cambio en el momento, ya después mientras más lo practico, más veces me puedo sentir, digamos, mejor. Es un poco el objetivo, como mientras más practico algo, más efecto tiene. Así que me alegra igual que se sienta bien, sobre todo si es en el momento, ese es el objetivo. Como que en ese momento preciso yo tuve control sobre cómo me estoy sintiendo. Y eso es el foco finalmente cuando hablamos de regular, que yo tenga esta capacidad de autorregular, es que yo en el momento que aplico algo, en ese momento yo tengo control. Y mientras más cierto lo voy repitiendo, más control voy teniendo sobre cómo me siento, sobre lo que estoy pensando. Y esto que mencionaba el doctor Elías del hielo le llamamos un SOS, es un caso de emergencia, como en caso de emergencia rompe el cristal, porque ahí el hielo es una sensación como que simula el quemarse y en este caso claro, es de alto impacto sensorial. Entonces es sugerido también en situaciones de repente muy críticas en que yo quizás tengo pensamientos muy intrusivos, sobre todo pensamientos que me pueden llevar quizá incluso a hacer algo que puede ser como un poco autodestructivo, puede ser un poco, ya esto sobre todo relacionado para aquellos que se hayan sentido quizá un poco más identificado con el tema de la angustia, y esto lo lleve a hacer cosas que quizás se consideren que sean como conductas autodestructivas. Mateo, ¿por qué no les dais una vienesa? ¿Te quedaron vienesas crudas? Y, en eso. Y bueno, y pues sí, que no. Y bueno, y además... yo les sugiero, claro, que igual tengan en consideración que si sienten que hay situaciones que son muy angustiantes y esto los lleva a que ustedes tengan ciertas conductas que le llamamos como conducta, por ejemplo, de riesgo, conductas que pueden ser autolesivas o consumo de alguna sustancia o X de forma muy como desesperada, antes de hacerlo, en lo del hielo, aunque no lo crean, interviene mucho, porque hacer un elemento tan fuerte sensorialmente puede anular mucho la sensación con estos pensamientos muy intrusivos o esta sensación de malestar emocional muy alto. Es un golpe muy bueno. También, eh, otra forma, y esto se trabaja mucho en temas como, sobre todo para personas que pueden tener como ciertas conductas más autolesivas o demás, tener un cole o tener un elástico y hacerse esto, que no genera mucho daño realmente, pero es una forma de simular un poco este tema de la conducta autolesiva. Genera un poco de daño físico, pero no se compara a lo que podría ser una autolesión, como golpearme o arañarme. Entonces, si es que a alguien le pasa esto, bueno, primero, también importante, ojalá poder atenderse con algún especialista que le pueda también ayudar a trabajar esto, pero así como un tips muy rápido es algo así. Puede ser un elástico, puede ser un cole, hilo de hielo. Pero a veces no tenemos hielo a la mano, pero si alguien tiene un cole, tiene un elástico a mano o lo pueden estar trayendo,
como algo bien rápido en caso de emergencia. Estos, como le decía, son SOS. Sí, son para producir dolor. En realidad, uno tira el elástico aquí, lo pega y le pega, literalmente le pega, y distraes el pensamiento, lo llevas a otra parte. Ya. Claro, cumple un poco la misma función que la autolesión en el fondo, pero es menos dañina. Y esto genera menos sensaciones de culpa o, claro, como estas consecuencias que pueden haber debido a la autolesión. Así que eso, principalmente. Em, Ahora, bueno, en general, para terminar, como siempre, muchas gracias por su atención. Ahora sí quería igualmente abordar este tema que nos compartió, porque encuentro que es muy importante lo que compartía Noé. En este caso, sí importante mencionar que justamente cuando tenemos algún problema psicológico que dura en el tiempo, como puede ser una depresión, pueden haber cambios en nuestro comportamiento, y que incluso nosotros podemos sentir que eso genera un cambio muy significativo en cómo nos relacionamos con las personas, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, y sobre todo, claro, puede ser muy difícil muchas veces expresar esto que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Eh, y en este caso no es extraño, y esto es muy importante, evadir situaciones, sobre todo cuando nos sentimos con ansiedad o con depresión, es algo que tiene una funcionalidad muy clave. Cuando hablo de funcionalidad, me refiero a que nosotros, como le digo, frente a una situación, por ejemplo, o frente a cómo nos encontramos frente a un determinado contexto, por ejemplo, si alguien me dice, ¿sabes que estoy pasando por una depresión? Es muy probable que haya muchos elementos del entorno que se puedan relacionar con ello. Algo que viví, por ejemplo, quizás hace un tiempo atrás, algo que todavía se sostiene, quizás en el tiempo presente, un cambio en la vida, sucesos que he tenido que ir afrontando y que esto yo lo voy a veces evadiendo incluso. Y esto entender que es un comportamiento que se puede dar y que muchas veces no es algo que solamente me pasa, como que yo sea el único que lo haga, así como si yo estoy mal, es algo que nos sucede muy habitualmente, que si algo nos genera o lo relacionamos con el malestar que podemos estar sintiendo, lo queramos evitar. Por lo mismo, yo les mencionaba que cuando les hablaba de la ansiedad y cómo se suele trabajar de forma muy efectiva, por así decirlo, para solucionar la problemática, se habla de este tema de tener que exponer a la persona a lo que genera ansiedad, pero siempre partiendo con situaciones de baja ansiedad, de muy poca ansiedad. No es que la persona se lance a esto que le puede generar un nivel muy alto o que le puede dar un ataque de pánico, sino partir primero con lo más sencillo de trabajar con lo que puede generar un malestar, pero que para la persona sea manejable y además que la persona se pueda recompensar por haber hecho esto. Y esto es clave porque así como ahora con el ejercicio de respiración, alguien por ahí comentó que en el momento de la respiración se sintió mejor, el objetivo es que entonces yo puedo decir, bueno, yo puedo controlar, sentirme mejor si hago este ejercicio. Asimismo, la persona dice, bueno, yo puedo exponerme a esta situación que me genera poca ansiedad y puedo controlar el hecho de estar ahí, de exponerme frente a algo que puede ser de bajo nivel, de baja intensidad, pero lo puedo hacer. Y ese cambio del yo lo puedo hacer, ¿verdad? Con estas situaciones de baja ansiedad, pueden reforzar el sentir que quizás puedo retomar ciertas actividades en mi vida que tal vez he dejado de lado, o que puedo afrontar estas situaciones que quizás quiero afrontarlas, quiero estar ahí, pero quizás, claro, el miedo, el nerviosismo, no es raro que la primera respuesta sea la evasión. Entonces, entonces, por ahí lo que yo sugiero mucho es poder asistir con algún profesional que pueda, ¿cierto?, brindar apoyo, que pueda brindar ayuda, porque siempre es importante que así como vemos que si nos aislamos del entorno, quizás esto quizás puede jugar en contra. Tal vez es clave fijarnos cómo el entorno nos puede ser de gran apoyo, tanto desde el entorno que puede ser familiar, que pueden ser amigos, que puede ser a veces un lugar que van personas y se reúnen. Por ejemplo,
Para quienes quizás vayan, no sé, a la iglesia aquí con el doctor Elías, al taller de guitarra, me acuerdo mucho del taller de guitarra. La última vez que estuve acá se hablaba del taller de guitarra, pero incluso otros espacios, a veces donde yo sienta que puedo interactuar y si no los hay, quizás necesito apoyo para poder justamente abordando estos temas y siempre partir, como les menciono, desde lo que yo sí puedo hacer y de lo que, por así decirlo, si me expongo, no voy a salir muy lastimado o en el fondo puedo salir, si bien con cierto nivel de incomodidad o de cansancio, pero lo puedo lograr hacer y hay personas que me pueden apoyar con ello. Em, bueno, en este caso, sin nada más que agregar con esto, es que siempre invitarlos a siempre buscar ayuda, siempre es clave, es bueno pedir ayuda. También por aquí mencionar, no sé si hoy día me pasó en una consulta que alguien me decía que primera vez que iba al psicólogo, que fue un consultante nuevo el día de hoy, y un muchacho un poco más joven, y bueno, más que nada me decía que él pensaba que, claro, que los psicólogos quizá iba a la gente que estaba loca, y yo le decía, no necesariamente. De hecho, creo que no atiendo o nunca he atendido a alguien que yo pueda decir estoy loco. Yo lo que hago es ayudar a personas que tienen un problema psicológico, un problema en cómo se sienten, en lo que piensan, en cosas que hacen, que quieren cambiarlas. Entonces, si obviamente ustedes, alguien, ¿cierto?, quiere cambiar cómo se siente, lo que piensa, lo que hace, y pedir ayuda, es clave. Y puede ser difícil, no lo niego. De hecho, puede ser muy difícil por muchas razones. Y por lo mismo, es siempre considerar como un logro. Si ese pedir ayuda, ya eso ya es un logro, ya es un avance, ya es un cambio. Y aquí lo que siempre intento exponer es que el cambio, incluso por más pequeño que se vea, puede llegar a tener un gran impacto. Entonces, aunque no lo vea quizás ahora, quizás este ejercicio de respiración, quizás a algunos les sirvió un poco más, otros un poco menos, pero mientras yo más lo voy acumulando, más grande se vuelve el impacto que puede tener. Así que ahí les voy a estar compartiendo la presentación para que obviamente puedan repetirlo a los que quieran seguir repitiendo este ejercicio. Y eso, no sé si igual queda alguna otra duda más, alguna consulta o algo. Y agradezco también por su atención, por su tiempo. Aprovechen de preguntarle, sáquenle el jugo a este Andresito. Es muy buena persona y muy inteligente. Así que aprovechen de preguntarle todo sobre el estrés. Le aviso también que, como él decía, los grupos son muy importantes, los grupos sociales. No se olviden de los grupos de conexión. Hay grupos de trekking, hay grupos de guitarra. Este es un grupo de conexión. Un grupo de salud mental es un grupo de conexión. Y así sucesivamente, ojalá presencial, porque el efecto presencial es mejor que el efecto online. Y para eso tenemos distintos grupos. Por ahí va a salir un grupo hasta de tejido, así que tejido con cocina quieto y un montón de cuestiones más. Conéctense, no se aíslen. Conéctense. El aislamiento es súper dañino. Así es que traten de conectarse de todas maneras a algún grupo de conexión y empiecen a conocer y empiecen a salir del centro del yoísmo y entrar al nosotros. Eso ayuda mucho. Y ahí alguien también va a estar preocupado por ti y tú por otros, si esa es la idea, salir del individualismo para entrar al nosotros, que es súper importante como sistema, como finalidad para poder hacer una humanidad mejor. Tenemos que entrar al nosotros, salir del individualismo que tenemos. Así que no se olviden. ¿Es Sí, señal del y estrés cuando uno tiembla, cuando uno le tiembla el ojo? Esa es una pregunta. puede ser, y habría que identificar si aparece cuando estoy respondiendo a una situación de demanda. Por ejemplo, no sé, alguien me pidió hacer algo o yo tengo que hacer algo y mientras que lo estoy haciendo o al iniciar de hacerlo me empieza a palpitar o temblar el ojo, entonces, claro, estoy frente a una señal de estrés porque estoy en la situación de demanda. Pero si, por ejemplo, estoy pensando en que voy a hacer algo y además eso se acompaña de un nerviosismo, podría ser una señal de ansiedad. Por eso las respuestas, hay que considerar los cuatro tipos de respuestas en este caso para poder diferenciar cada uno.
Entonces, por ejemplo, ahí la respuesta física por sí sola o fisiológica habría que complementar si también está la respuesta, digamos, digamos como motora de que si estoy haciendo la conducta, estoy, por ejemplo, respondiendo a la situación que es estresante o estoy pensando en algo y además esto se acompaña de la sensación emocional. Siento miedo, nerviosismo o más bien siento tensión, frustración y finalmente el tema cognitivo, pensamiento. Cuando algo, claro, yo estoy respondiendo a una situación estresante, probablemente lo que estoy pensando puede ser relacionado a lo que estoy haciendo. Mientras que cuando hablamos de una situación de sentir ansiedad, estamos hablando de que estoy pensando en que algo puede suceder. Que digo, no, esto va a pasar, esto va a ser así, pero estoy hablando en futuro. Y ese futuro, como les mencionaba, puede ser que suceda o puede que no. Puede ser real o imaginario. Entonces, durante ambas experiencias, ya sea de estrés o de ansiedad, pueden aparecer sensaciones físicas similares, como lo de la palpitación en el ojo, como la aceleración quizás de la respiración o del ritmo cardíaco. Entonces, son estas otras respuestas, las motoras, las cognitivas, las emocionales, las que me pueden ayudar a distinguir. Y a nivel de contexto, de situación contextual, yo le digo a mis estudiantes, si estamos haciendo algo, estamos actuando, estamos respondiendo a una situación, o estamos pensando, estamos justo en el antes, como justo en la situación previa a eso, a eso. Entonces, si estamos en esa situación previa, probablemente estamos frente a una situación de ansiedad. Si ya estamos en el lugar, estamos en la situación, estamos en situación de estrés, estamos respondiendo, estamos actuando, estamos ahí ejecutando, estamos en la situación de estrés. Eh, ahora, yo igual, bueno, en este caso, como le decía, como psicólogo clínico, por parte mía, yo acompaño sobre todo procesos relacionados con el estado de ánimo. Yo comentarles que es importante que uno también trabaja estos temas con psicólogos que igualmente estén especializados en ciertos temas. Yo por mi parte le comento al doctor Elías que yo trabajo temas relacionados con estado de ánimo, depresión, sobre todo temas relacionados con la ansiedad. Ahí se trabaja mucho este tema de la exposición, eh, pero progresiva. El consultante, la persona no se me ponga muy nerviosa, le digo, tranquilo, que vamos a ir con calma, que no vamos a hacer nada peligroso en ese sentido, y que te exponga a lo que te pueda generar un ataque de pánico, y nada por el estilo. Y finalmente, claro, situaciones de estrés, de cómo poder abordarlas, de cómo poder hacer cambios. Y claro, todo eso se puede trabajar en procesos de psicoterapia y se intenta también que sean lo más efectivos posible. Hablamos más efectivos que sean en menos cantidad de tiempo posible. Se sugiere siempre también revisar un poco eso para también como conocer siempre del tema, asistir a los CEFAM, por ejemplo, si hablamos de salud pública, asistir a centros médicos, ¿cierto? Consultar por estos temas particulares o los procesos de evaluación, por ejemplo, ya sea psicológica, médicas, los procesos de terapia, si es que, como les menciono, si es que se requieren. Y siempre, como les digo, contar tanto, buscar siempre el apoyo, ya sea tanto con personas conocidas como con profesionales. Aquí yo me apoyo mucho en doctor Elías, sobre todo, bueno, obviamente en términos, sobre todo en temas de salud médica, digamos, como tal, pero también hemos trabajado en algunos casos de forma conjunta para abordar ciertas situaciones en que ambos podemos complementarnos. Así que eh, siempre motivo a las personas que si pueden tomar estos procesos, hacerlo. Sería siempre lo que puede ser muy beneficioso si es que necesitan ayuda. Tal cual. Hola, ¿le puedo hacer una Hola, consulta? A sí, dígame. mí, a veces, por ejemplo, cuando estoy con muchas cosas encima, sobre todo en la mañana, tengo una chiquitita de 10 años que eh, trato de que se levante bien, pero como que ella me trata de como un poco de provocarme hasta donde yo llego como los límites. Entonces ahí yo empiezo a estresarme y al final de todo termino con ganas de llorar. ¿Eso es Ok, estrés? eso puede ser este, claro, porque está en una situación, una demanda, una demanda que en este caso es la respuesta de tu hija, ¿cierto?
en esta situación ¿cierto? De levantarse, de comenzar el día. Y claro, pues te lo estás Claro, viviendo, yo digo, estás en el ya, momento. no le voy a gritar, porque igual ella se tiene que ir al colegio, yo me tengo que ir a trabajar, entonces la idea es que nos vamos todos contentos, pero ya llega un punto así como, ya, apúrate, que estamos atrasados, y ella como que espera que yo me dé la vuelta y empieza así como a comer lentito y me está mirando. Y yo digo, pero apúrate. Y ya después como que yo termino así con esas ganas de llorar, porque al final es como que era lo que yo no quería que ocurriera, pero ocurrió igual y le hablo, pero es como que ella, eh, sí, mamá, no lo voy a hacer, pero al parecer cuando duerme después se lo olvida. Ah, Y en otra ahí, instancia, mm, también, por ejemplo, si yo digo, estoy con ansiedad o con depresión, que yo sé que uno no tiene que decir esas cosas, em, me pongo a vitrinear. Por ejemplo, si me gustan las zapatillas, me pongo a ver zapatillas y me angustia de que no me las pueda comprar. Y yo digo, estoy con depresión porque es como lo único que me calma, si ver ropa, cosas así. Yo no sé si también eso puede ser un estado de... bueno, primero comentaste María José, aquí yo soy muy de no patologizar la depresión. Me Ya, explico, claro. la depresión está bien, o sea, te va a sonar raro, no pasa nada si, o sea, no pasa nada en términos de decir, no estás mal, no eres culpable de que si te dices, ay, que me siento deprimida, entonces eso lo sientes y nos podemos sentir deprimidos, todo el mundo nos podemos sentir deprimidos. Y esa es la palabra que podemos, nos puede pasar. Algo muy importante considerar es que si bien se trabaja desde el tema de salud, eh, claro, no es como que quizás de repente yo digo, pucha, si me cuido, quizás puedo evitar un resfriado, pero a veces pasa que no lo puedo evitar. Mm, Entonces, y esto nos pasa que muchas veces nos podemos sentir deprimidos y no lo podemos evitar. Lo podemos atender, podemos trabajar sí, sobre lo que sucede, lo que lo mantiene sí. en el fondo. Estoy En- con salud mental. Ujú. eh, Me dieron medicamentos para dormir, pero nunca los logré tomar. Y ahora sí tomo escitalopram. Y eso me ha hecho bastante bien. No tomo ningún otro tipo de medicamento. Y yo misma me trato de ir dando ánimo, porque empecé con crisis de pánico nocturnas y luego me dieron dos crisis bien feas eh, por vivir un duelo. Entonces eso he ido, fue gatillando y estuve 2 meses sin poder dormir porque las crisis me venían de noche. Pero Claro, en este caso. gracias a Dios Ujú. ya he ido mejorando y ya sé distinguir cuándo va a venir la crisis, entonces trato de no quedarme en ese pensamiento, trato de salir de ahí, porque antes me quedaba como pegada y ahí es donde vivía como los episodios más terribles. Claro, aquí, bueno, algo que, por ejemplo, además de la parte médica, en este caso, por ejemplo, lo que yo, y esto, bueno, y te agradezco primero por compartir esta experiencia, porque es mucho del día a día cotidiano, y en este caso, lo que muchas veces en consulta trabajo con mis consultantes es ver, por ejemplo, ya esta situación de la hija, ver cómo podemos cambiar, pero cambiar no solamente desde lo que hago directamente, como decir, bueno, voy a dejar de gritar o voy a dejar de hacer esto, porque la técnica de respiración es para poder yo regularme en el momento, pero claro, esto va a seguir sucediendo si es que además no hago o no veo si podemos hacer otros cambios y otros cambios que muchas veces tienen que ver con hacerlos en conjunto, con la familia, en conjunto con la hija, en conjunto con alguien más. Y estos cambios muchas veces atender lo que sucede mucho antes de, por ejemplo, ver qué pasa a veces con el tema de antes de irse a dormir, por ejemplo, si en este caso ver cómo, quizás cómo motivarnos a tener un horario de sueño, quizás a ver si puede ser más temprano, a ver si el tema para en el fondo, porque al final si uno va tarde, porque claro, muchas veces uno se atrasa, porque uno se levanta quizás un poco más tarde, pero hay una razón por la que uno se levanta más tarde, quizás no durmió bien, entonces quizás hay que atender este tema de cómo poder dormir mejor, cómo poder también, muchas veces cuando trabajo temas, tiene que ver con temas de hijos,
con padres, muchas veces buscamos ver cómo poder reforzar en los hijos que se realicen ciertas conductas que en el fondo buscan que el hijo se motive, por ejemplo, a quizás levantarse más temprano, quizás andar más, o hacer las cosas quizás más rápido, pero estas cosas que refuercen, entonces, y con esto buscamos que, por ejemplo, ahí habría que investigar qué cosas motivan a tu hija, qué cosas podrían motivar a la persona, y que en ese caso entonces se dice, ya, mira, por ejemplo, digamos, suponiendo, le motiva, no sé, voy a inventar, le motiva que en la mañana desayunar X cosa. Entonces uno ve si es factible o no ese desayuno, o si, por ejemplo, uno dice, ¿sabes? Si no, hoy día salimos a la hora, más tarde podemos hacer X actividad, que es una, digamos, después del colegio o después de las clases, que es una actividad que quizás le gusta a la persona, entonces la persona dice, bueno, si me levanto rápido y hago las cosas rápido, y después vamos a hacer esta actividad que me gusta. Entonces, ahí se indaga mucho, por ejemplo, ahí se indaga mucho y algo que igual les sugiero hacer es como indagar qué pasa antes. Por ejemplo, como decía, ¿qué pasa antes? ¿Se durmió mal? ¿Hay un tema con el sueño? ¿Hay un tema, qué pasa justo antes de la situación problemática? Porque eso que sucede antes es donde uno puede intervenir para prevenir. Cuando uno tiene control de una situación, porque hay situaciones que uno puede controlar y situaciones que no puedes controlar. Las que no podemos controlar es porque se escapan completamente de nuestro control, no dependen de nosotros directamente y ahí es donde tenemos que trabajar mucho la adecuación en poder nosotros amoldarnos a ello e ir aceptando, pero cosas que nosotros quizás podemos cambiar, que pueden estar dentro de nuestro control, obviamente también en conjunto con otra persona, porque no es que yo controle lo que vaya a hacer mi hija, sino, ¿cierto? O lo que vaya a ser mi pareja, ¿cierto? Mi esposo, sino que me refiero a controlar la situación en términos de que yo puedo intervenir en ella, pero en conjunto con la otra persona. Entonces, no solo estoy yo en esto, también está la otra persona, entonces entre todos podemos ir viendo cómo modificar las cosas que suceden antes para obtener este cambio a, digamos, lo que sucede en el momento. Entonces, estos cambios del antes pueden llevar de repente a hacer cosas el día anterior para dejarlas adelantadas para el día siguiente. Eh, Por ejemplo, no sé, me pasa acá, o sea, no yo, de hecho, yo voy a tirarme al agua. Yo, por ejemplo, aquí ahora mi esposa se luce porque ella cocina y cocina maravilloso, y deja la comida hecha del día anterior. Entonces, así el día siguiente queda todo listo en ese sentido. Entonces, o a mi bebé hay que prepararle el bolso, y si lo preparamos mañana en la mañana, vamos a andar todo apurados. Si lo preparamos ahora, aunque sea tarde y estemos cansados, pero nos quita un peso de encima para mañana. Entonces, son esos detalles, como que en el caso de nosotros, que es como, esto lo podemos hacer antes. Quizás dejar la ropa lista, quizás dejar, No, entonces casi. nosotros dejamos todo listo, queda todo ordenado, cocinado, todo, 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 pero esta niña es como, es muy lenta. Y por ejemplo, le digo, ya, anda a lavarte los dientes. Y yo entro al baño y ella está hablando en el espejo. Se está mirando al espejo y se está hablando a sí misma. O Y, es eh, muy eh, lenta y para comer, eh, y se pone, por ejemplo, yo pongo las noticias para ver la hora, estar viendo pendiente la hora, y ella está viendo las noticias con toda la calma del mundo, entonces ahí es donde yo empiezo, pero apúrate, pero que, entonces al final de todo, yo termino así como, yo le digo, pero Agustina, pero ¿cuántas veces lo hemos hablando? Y ya esto viene desde que entró al colegio y tiene que ir en la mañana porque es muy buena para dormir. Se acuesta temprano a la hora que se acueste y ya lo digo, igual tiene sueño. Es muy buena para dormir. claro, en Una este buena caso, noticia. por ejemplo, disculpa, doctor, muy rápidamente, no sé, por ejemplo, quizás usar el teléfono en vez de por ejemplo, no sé, poner un cronómetro. A mí me pasa mucho que yo para intentar cumplir con cosas a tiempo, por ejemplo, uno busca otros elementos, porque justamente tú dices la tele, la hora, puedes buscar, por ejemplo, quizás ponerle al teléfono una alarma. Y, por ejemplo, no sé, tenemos que salir de aquí 10 para las 8, 10 para las 8, poner la alarma y nos vamos. Entonces ya no está la tele, se apagó la tele, ya no se distraía. En el fondo es buscar que algo más reemplace lo que estamos usando para poder cumplir con lo mismo. O sea, si la tele tenía la función de la hora, buscamos otra cosa que cumpla esa misma función, porque la tele está funcionando como distractor. Yo Sí, sé que yo era creo por tema que de eso, tiempo. sacar por- cosas que no la distraigan porque se distrae con mucha facilidad, se devuelve hasta darle un beso al gato. Tenemos una claro, gata y ella le da el beso al vamos a gato esconder a y la gata también.
Quita Con el de la gato. gata. Muchas gracias. Te No, de nada. agradece. Pero claro, eso, bueno, disculpen por el tema del tiempo, que ya estamos justo, me imagino. Como siempre, agradezco mucho la instancia. Podemos tener en el futuro, me imagino, otra instancia así. Y espero igualmente, bueno, en caso de yo ahí, no sé, en caso de que alguien requiera algo más, quizás más específico y demás, yo encantado, si les puedo ayudar. Eh, Eso, no sé si les comparto mi número de teléfono, igual yo no estoy en el grupo y soy el que deja el mismo, mismo número que deja después la presentación, es mi mismo número, pero de verdad sí, no hay ningún problema si alguien quiere conversar para quizás tener una sesión de evaluación psicológica, de orientación, eh, y siempre eso, yo ahí les puedo mandar también toda la información sobre el tema y eso, creo que sería también, no sé, eso. Dios por el tiempo. Dios bendiga sus vidas. Dios les bendiga a todos, muchos cariños a todos y Dios esté con todos ustedes. Que sea una semana magnífica, llena de paz, de amor, cariño, bendiciones y felicidad. Dios les bendiga. Chao, Chao, chao. doctor. Chao. Gracias. Chao a Chao, todos. que estén bien. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Gracias. Chao.